de la casa, prosecretario de redacción del Diario de la Nación y aparte un gran novelista, el señor Hugo Alconadamón. Hugo, ¿cómo estás? Martín Picón te saluda. Buen día, Martín, muchas gracias por recibirme. No, gracias a vos. Te cuento que terminé de leer tu libro el martes pasado. Lo tengo absolutamente subrayado de punta a punta, ¿sí? Porque esto te voy a tomar prueba, así te lo digo. Y para arrancar, en vez de hacerte una pregunta, vamos a hacer que Celeste vaya a leer un párrafo como si fuera disparador. ¿Qué te parece? Vamos, dale. Y dice así: y su madre, la voz de Valentín sonó de ultratumba. ¿Quiere la respuesta corta o larga? Empecemos por la corta. La mataron. Por eso quiero aprender de usted. En el silencio que siguió escucharon rodar las hojas secas por la avenida 60, empujadas por la brisa. Esa captó la leyenda, debía ser la motivación oculta del muchacho. Espéreme aquí, ordenó Vucetich, pasando junto a Felisa, que había presenciado el incidente desde el zaguán, un hombro apoyado contra el muro. La mujer esbozó una sonrisa como si buscara disculpar a su marido por los arrebatos. Y Valentín reafirmó su simpatía por ella, que se hizo a un lado. La leyenda reapareció con un libro de tapas azules en la mano. Tome, es para usted, dijo. Búsqueme cuando lo termine. Bueno, muy bien. Hugo, ¿cómo fue que nació justamente esta idea de arrancar con la historia de Juan Vucetich y las huellas digitales y llevarlo a una novela? De manera fortuita, Martín. Yo estaba desarrollando la investigación histórica que llevó a la ciudad de Las Ranas, que es la novela anterior centrada en los años de la fundación de la ciudad de La Plata, la ciudad donde yo nací. Y mientras que avanzaba en esa investigación histórica, me encontré con los primeros registros históricos en diarios de la época sobre el caso Francisca Rojas. 1892, dos chiquitos que aparecieron degollados en el naciente pueblo de Necochea, la madre degollada que sobrevive y que marca al presunto asesino, y allí empieza una historia donde el jugador clave fue, por un lado, Juan Vucetich, y por otro, el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Álvarez. Pero que en definitiva fue por casualidad que me topé con una historia brutal que a su vez tiene un impacto global. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo estás? Lionel Paredes te saluda. Hola, Lionel, ¿cómo vas? ¿Cómo andás? Ante todo, felicitaciones porque vamos a decir que es bestseller número 1 de ventas. La novela, la verdad que yo también la terminé de leer como, y la verdad te digo, no soy de leer novelas, pero como te lo dije privadamente, te lo digo públicamente, la verdad me gustó mucho, la verdad es una novela policial muy linda, y me gustaría saber ¿cómo fue el proceso de la investigación? Más allá que recién contaste que estabas escribiendo La ciudad de Las Ranas y te encontraste con todo esto, ¿cómo fue ese proceso de investigación? Obviamente para desarrollar los personajes, la historia, hablar de un pueblo en Necochea, bueno, todo lo que, hasta que hay fotos de Vucetich y de, como es esto, como es esto, de la, creo que es hay un mapa inverso de la Argentina también, sí, que publicás. Lo que hice fue aplicar algunas de las técnicas de la investigación periodística y aplicar o volcar mi propia experiencia, y entonces así es como, por un lado, entrevisté historiadores, museólogos, investigadores del CONICET, archivistas, también recurrí a descendientes de Juan Vucetich y esos descendientes me dieron acceso a material que no está en ningún lado, en ningún museo, por ejemplo, cartas manuscritas por Juan Vucetich a su familia. Al mismo tiempo vine a Necochea a recorrer la zona, a rastrear dónde fue el doble crimen, a contactar a historiadores y archivistas locales. Tengo un mapa de la ciudad de La Plata que donde fui volcando la vieja La Plata, porque esto es a dos aguas, en la novela es entre Necochea y La Plata, y al mismo tiempo hacer... ¿Hola? Hola, sí, sí, no sé, me entró una llamada, perdón. Y entonces al mismo tiempo hacer toda una reconstrucción de línea de tiempo, es decir, hubo múltiples aristas, y además a eso se suma, Lionel,
el aplicar mucho en mi propia experiencia, sin spoilear. Hay un momento en el cual 2 de los protagonistas entran a una escena de crimen y el más veterano le dice al más joven: pise donde yo piso. Bueno, eso me pasó a mí, que es, hay un momento, en un caso muy importante argentino, uno de los más importantes de los últimos 15 años, hubo un comisario que cuando estábamos por entrar me dice, me señaló con el dedo, me apuntó a la nariz y dice: usted nunca estuvo acá, pise donde yo piso. Y las siguientes 3 horas me dio una clase privada de criminalística. Entonces hay mucho de eso, es decir, la pata histórica, la pata familiar y las propias experiencias. Hugo, hay una parte del libro que no sé si es por un tema personal mío, pero me parece que lo escribiste desde otro lugar, que tiene una narrativa mucho más que tiene que ver con lo uno vivido, con las pérdidas de los familiares, por cómo lo redactaste. Me gustaría que lo compartamos, pues me parece que hay algo que distinto a todo. Giró la llave, empujó la doble puerta y no logró moverla. Empezamos bien. Gruñó antes de balancear el cuerpo y lanzarse contra la madera que cedió. Lo recibió un vaho, mezcla de polvo y encierro, aunque percibió a lo lejos un dejo a la hierbabuena que su madre había plantado el mismo día en que se mudaron a esa casa, en el despuntar de la última década del siglo. Una casa es una casa hasta que el amor la convierte en hogar. Recitó la frase con que su madre acompañaba algunos gestos, como cocinarle pasta casera con albahaca o perfumar la sala con flores de malva que colocaba en un pequeño jarrón de plata, su objeto más preciado, el único que conservaba de su esposo. ¿Hay algo de eso, quizás? Sí. ¿No? Pues se nota y te felicito porque la prosa cambia absolutamente en ese momento del libro. Sí, y me alegro y me emociona lo que me decís, Martín, porque sí, hay vivencias personales en varios puntos de la novela. Ese es uno. Otro es justamente por qué este caso me marcó, porque me pareció impresionante, entre otros motivos por esta idea de, o sea, 2 chiquitos muertos. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, hay un momento, Martín, en el cual vos recordarás que leíste la novela, que yo planteo ahí, ¿y cómo haces para levantarte? ¿Cómo haces para seguir? O sea, te mataron, vos sos el papá de 2 chiquitos, ¿cómo haces para el otro día levantarte? Y hay vivencias personales en eso. Hay 2 chiquitos que murieron muy chiquitos, muy cercanos, y yo he hablado con sus padres, que son a su vez íntimos míos. Es decir, ¿cómo hiciste para levantarte al otro día? ¿Cómo hiciste para no pegarte un corchazo? Y parte de las enseñanzas y las lecciones de vida que me dieron esos 2 padres también están volcadas en la novela, sí. Hugo, yo cuando leía la novela, a ver, el método de cómo iba investigando y cómo, bueno, cómo se iban desarrollando el caso y cómo lo iban, desmembrando todo, hice un paralelismo con este caso del chiquito Loba. No sé si, obviamente que nada que ver, pero en el tema de las investigaciones y la mala investigación que tuvo la justicia de Corrientes, o sea, entonces, ¿vos podés trazar algún paralelismo con ese caso sí. a tu método de investigador? Sí, y hay varias reminiscencias. ¿Por qué digo esto? A ver, el primero pasa por el eterno dilema entre los atajos y hacer lo correcto, entre la policía brava y la policía que intenta hacer lo correcto. Y entonces tenemos en el caso Francisca Rojas, aquel de 1892, el primer comisario que intentó investigar y resolver el crimen, intentó un atajo y aplicó tormentos, violencia, y entonces cuando desembarca el segundo detective, lo que se encuentra es que no sabía si estaba pisando sobre terreno firme o no.
Y al mismo tiempo, en este dilema entre hacer lo correcto y el marasmo, o dicho de otro modo, cuando a veces la policía es parte del problema y no de la solución. Y entonces ahora vamos al caso Loan. Uno de los que está bajo sospecha ahora es el comisario, y entonces eso te lleva a que la policía, lejos de ser, en el caso del chiquito Loan, parte del intento de solucionar y resolver el tema, es parte del problema. Y vos no sabés si al final no te plantaron pruebas, si al final no te desviaron del camino, si al final que cuando te dijeron que habían peinado un campo, si realmente lo peinaron o en realidad si miraron para otro lado, y entonces tenés que ordenar otra vez la investigación. Entonces, en parte lo que estamos viendo ahora con la jueza federal es que está ordenando repetir medidas de prueba porque no sabe si los que hicieron la primera medida de prueba las hicieron realmente o le tendieron una trampa. E incluso también tenés otra reminiscencia en el caso de Francisca Rojas de 1892 y ahora, que es la importancia que cobran las huellas digitales. Que si se han pasado 130 años y todavía hoy son claves. ¿Por qué? Porque hoy, supongamos que el chiquito Loan no aparece, pero dentro de 5 años hay una criatura que puede llegar a ser él, que incluso le lavaron el cerebro y que el chiquito no recuerda su pasado y tiene otra identidad, otro nombre o lo que fuere. Todavía están las huellas dactilares de ese chiquito asentadas en la ficha del Registro Nacional de las Personas. Vos podrías, cotejando esas huellas dactilares, por supuesto que también está el ADN, pero vos podrías, cotejando las huellas dactilares de ese posible chico con las que tenemos asentada el Loan, y podés determinar la identidad. Entonces sí, hay múltiples aristas en las cuales o hay reminiscencias entre aquello de 1892 y lo que estamos viendo ahora en Corrientes. Hugo, Celeste Dublié te saluda. Hola, Celeste. Hablabas recién del caso Loan y con respecto a esto te iba a preguntar ¿qué crees que tapa a nivel político esta noticia y qué crees que deja al descubierto? Si querés, vamos más allá de esto. Porque, Celeste, no es que te estoy esquivando la pregunta, sino es, una vez más, las falencias o debilidades de las instituciones. Que entonces lo vemos en Corrientes, lo vemos en Rosario, que es, ¿vamos a desarrollar instituciones sólidas o seguimos manteniendo cáscaras que cuando rascas un poco la superficie lo que ves es que es Tergopol, que estaba ahí, es aire? Entonces lo vemos una y otra vez en distintas áreas del Estado Nacional, en distintas áreas provinciales. Entonces se podría dar una larguísima lista, ¿no?, de situaciones. En teoría tenemos organismos de inteligencia y ahora los reformamos, y en la práctica tuvimos 2 espías rusos que vivieron en la Argentina, que obtuvieron la ciudadanía argentina, que obtuvieron los pasaportes argentinos, y los servicios de inteligencia argentinos no tenían ni idea, estaban pintados. 1 o 2, tuvimos en el caso Loan, ni siquiera sabemos si el chiquito Loan si está vivo, y si está vivo, si está en la Argentina o lo sacaron del país. Porque las fronteras argentinas son tan porosas que no podemos garantizar si realmente no lo sacaron por Uruguay, o por la triple frontera, o por lo que sea. Son las mismas fronteras porosas por donde pueden llegar a entrar células terroristas que hagan un tercer atentado en la Argentina. ¿Y dónde están los organismos que en teoría tienen que controlar la frontera? Y no, hacen lo que pueden. Y así vas viendo lo mismo con la policía. Y la policía en teoría son infraestructura y le damos patrulleros y biribiri. Y en la práctica, ¿qué tenemos? Policía corrupta, cómplice de la delincuencia, y lo vemos en Corrientes y lo vemos en Rosario, donde los últimos 9 jefes de policía de Rosario terminaron o condenados o están detenidos por vínculos con el narcotráfico. Entonces, hay múltiples aristas. Y vuelvo a la cacería de hierro. Eso también aparece allí en la novela, donde el propio Vucetich, yo dejo una frase al final, que es algo así como: recuerde que no es por la brutalidad, sino por el rigor científico que haremos la diferencia. Eso jamás lo olvidé. No hay que caer en los atajos. Eso lo decía Vucetich hace 130 años. Y todavía hoy
tiene vigencia. Sí, y te llevo también a otra parte de tu libro y a la actualidad. O sea que la semana pasada Camila Grigera Naor, que es nuestra productora, pero también periodista, presentó que salieron varios medios esta semana. Fue parte de una investigación acerca del microtráfico y las mujeres, ¿no? Cómo se utiliza la mujer por este tema. Y justo vos en una parte del libro tocás este tema. ¿Qué te parece si lo escuchamos y profundizamos? Vamos. De homicidio o fuga del hogar marital a adulterio o infanticidio. No importaba si el muerto las había violado, si habían escapado de un marido golpeador o eran madres solteras con patrones que desconocían a sus vástagos. Delito es delito, decían, aunque un rasgo le resultaba evidente a Valentín. Todos eran pobres o inmigrantes, ninguno de buena familia o doble apellido. Pensaba en eso mientras veía a Francisca cuando Valverde la convocó a los gritos. Acudió al portón principal preguntándose con qué le saldría esta vez. Eso, Martín, Celeste, Leonel, está basado en los registros de la época. En el Museo y Archivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, yo pedí acceso a los registros de presos y presas de 1890, 1891, 1892 y años posteriores. Y lo que ves es, la inmensa mayoría, un solo nombre, un solo apellido, ningún apellido de alcurnia, ningún apellido de los tradicionales, por así decirlo. Y lo que veías era inmensa mayoría de, en el caso de las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres que, por ejemplo, aparecían como, por ejemplo, homicidio del marido, y después consignaban episodios de violencia, pero la que estaba presa era la mujer por haberse defendido eventualmente del marido que la golpeaba. Infanticidio, y cuando averiguás, en realidad era que, por ejemplo, la muchacha que había tenido un hijo natural, que la pareja lo había desconocido, y que la mujer a su vez a partir de ahí era raliada, era rechazada como si fuera empleada o criada, entre comillas, de las familias tradicionales, porque no querían tener a una mujer con un hijo de ese modo. Entonces la mujer, en la desesperación, mataba a la criatura, trataba de hacerlo desaparecer para continuar con su vida, tras haber ocultado el embarazo como podía, incluso la panza escondiéndola. Lo que ves en los registros de la época es, si querés, la hipocresía y las trampas. Es decir, muchas de esas mujeres, los embarazos eran hijos del patrón, que las había eventualmente violado y que aún así después la raliaban a la mujer. Esas dicotomías están. Sí, Hugo, bueno, la radio es corta, el tiempo es corto, tenemos que despedir porque nos viene el informativo. Sé que estás en la ciudad de Necochea, que fuiste a presentar el libro allá, la verdad te agradecemos enormemente. Sé que vas a estar en Mar del Plata también presentando el libro, ahí nos vamos a ver y vamos a desarrollarlo mucho más. Y obviamente un día nos gustaría que vengas directamente al programa también para hablar un poco más sobre la Cacería de Hierro, que sinceramente es muy, muy linda novela. Yo les agradezco a ustedes por el tiempo, la oportunidad. Además, para mí hablar de estos temas me encantan. Y además me alegra que hayan leído la novela, sí, y me reconforta que les haya gustado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Vamos a la noticia.